Hola, buenas tardes. Ya son las 5:33, así que en honor a la puntualidad y a la gente que ya está en nuestro webinar, en la charla que hoy nos convoca es Ciencia Ciudadana como herramienta para estudiar cetáceos en la región de Antofagasta. Y bueno, desde Antofagasta nos acompaña la doctora Ana María García. Ella es docente de bachillerato en ciencia de la Universidad Santo Tomás de Antofagasta. Y Cintia Lascano, ella es directora del programa de bachillerato en ciencias, que va a cerrar esta actividad con algunas fortalezas de nuestro programa de bachillerato. Ana María, actualmente ya tenemos gente conectada, por lo tanto quiero invitar a los asistentes que vean en su pantalla el panel de control. Dentro de este panel hay una sección que dice preguntas, y en esta sección ustedes pueden hacer sus comentarios, mandar saludos, decirnos desde dónde nos están viendo, porque Cintia y Ana María están en el norte de Chile, en Antofagasta, yo estoy en Santiago, y quizá hay más gente que nos está mirando desde otros lados gracias a la conectividad que hoy día nos permiten estos webinars. Y también nos pueden hacer sus consultas y sus dudas durante toda la charla y así interrumpir a Ana María para que nos vaya aclarando las consultas. Así que los dejo con ustedes a Ana María García para que comencemos con esta charla. Por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos los que están participando hoy, escuchando. Bueno, yo soy docente de biología celular de la Universidad Santo Tomás, de la sede de Antofagasta, como ha dicho, y también soy cofundadora de una ONG que es el Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos, CIFAMAC, en Mejillones, también en la región de Antofagasta. Entonces, hoy voy a hablar un poco de cómo se puede integrar la ciencia ciudadana o lo que las personas comunes, la comunidad local general puede observar y cómo esas observaciones pueden aportar mucho a lo que es la investigación de fauna marina y en concreto de los cetáceos, que ahora vamos a aprender lo que son, porque imagino que no todo el mundo a veces sabe muy bien qué son los cetáceos. Partiendo por qué son los cetáceos, es una pregunta que dejo aquí al aire. No sé si alguien sabe lo que son, pueden escribir si quieren en el panel de control. Pero ante esta pregunta muestro esta diapositiva donde muestran todas las especies de cetáceos que hay en el mundo. Actualmente son 96 especies de cetáceos y los cetáceos corresponden, como vemos en la imagen, a ballenas, delfines y marsopas. Entonces, los que miran hacia la derecha son las grandes ballenas, los que miran hacia la izquierda son la familia de los delfines, los que tienen dientes. ¿Sí? ¿Escuché algo? Ah, no, Hasta el que... momento no hay consultas. Sí, saludos, por ejemplo, desde La Serena. Así que... Ah, súper, muy bien. Entonces, bueno, las ballenas que miran hacia la derecha son las ballenas barbadas, las que comen krill, y los que miran a la izquierda son los delfines y marsopas, siendo las marsopas los más pequeñitos que se ven acá. Hay 6 especies de marsopa, y son los que tienen dientes. Así que estos son los grupos de los cetáceos. En este sentido, los cetáceos son mamíferos marinos, es decir, son mamíferos como nosotros. Ellos tienen pulmones, respiran aire, tienen fecundación interna, paren a sus crías, tienen que amamantar a sus crías con leche materna y en este sentido son los mamíferos marinos mejor adaptados a vivir en el mar. Se encuentran en todos los océanos. ¿Y por qué digo mejor adaptados? Porque pasan toda su vida en el océano. A diferencia, por ejemplo, de los lobos marinos, que todos estamos acostumbrados a verlos en la costa, en la roca, en las caletas, los lobos marinos sí pasan parte de su vida fuera del mar, en las rocas, porque ahí, por ejemplo, es donde se aparean y donde paren a sus crías y cuidan a sus crías. Pero los cetáceos no. Los cetáceos solo salen a superficie a respirar aire con sus pulmones, pero el resto de su vida lo pasan sumergido. Hay dos grandes tipos de cetáceos. Por un lado, los cetáceos, como hemos visto en la imagen anterior, que tienen dientes, son los odontocetos, ¿ya? Que son los que tienen dientes en vez de barbas.
Y, por ejemplo, en esta imagen vemos el cachalote, que es el cetáceo odontoceto de mayor tamaño. Puede llegar a medir 18 metros y puede llegar a tener de 40 a 50 dientes, los cuales usa para cazar a sus presas, y en este caso el cachalote lo que come es calamar gigante o jibia. Ana María, mira, justamente ahora que tú estás tocando el tema de la alimentación, nos pregunta la Javi, hola, ¿de qué se alimentan los cetáceos? Bien, pues los que tienen dientes son cazadores, y entonces ellos se alimentan de peces, de calamares, jibia, y hay algunos cetáceos que son depredadores tope, como por ejemplo las orcas, que la orca es un delfín, es el mayor de los delfines, dentro de la familia de los delfines, la orca sería el delfín de mayor tamaño. Y la orca se puede alimentar de otros mamíferos marinos. La orca puede cazar lobos marinos, puede comer delfines, marsopa, además se la han visto comiendo peces, tortugas, aves, pueden comer de todo porque es el depredador tope, el depredador máximo del ecosistema marino. Pero luego, por ejemplo, tenemos las ballenas, que son los más grandes, de mayor tamaño, como por ejemplo la ballena azul, que es el animal más grande del planeta Tierra, que puede llegar a medir 33 metros de largo, que no cazan peces o no cazan a sus presas, sino que tienen barbas. Aquí vemos cómo es la barba disecada de una ballena, y aquí vemos la boca de una ballena y cómo tiene sus barbas en vez de dientes. ¿Y qué hacen con sus barbas? Filtrar el agua para alimentarse principalmente de krill. El krill son unos camarones pequeñitos que se dan por cientos de miles de millones en el agua. Entonces la ballena abre su boca, engullen el cardumen de krill junto con el agua y después expulsan el agua a través de sus barbas, y los camarones, el krill, se queda dentro de su boca, ¿no? En la parte interior de la barba. Así es como se alimentan las ballenas con barbas, que son los misticetos. Esta es la gran diferencia. Cetáceos con dientes, odontoceto; cetáceos con barbas, misticetos. Ana María, mira, te interrumpo porque nos llegó otra consulta. Me parece súper interesante la duda de Franco. Él nos pregunta, siempre he tenido curiosidad sobre cómo ocurre la lactancia en los cetáceos. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, al igual que nosotros, como hemos dicho, paren a sus crías y las crías tienen que mamar leche materna. Pero si se fijan, voy a intentar poner esta imagen, en el cuerpo de un cetáceo, su forma es totalmente fusiforme. ¿Esto qué quiere decir? Que apenas tiene protuberancias que salgan del cuerpo, tiene su aleta para mantener el equilibrio en el agua y tienen su cola para propulsión, ¿no? Para nadar, pero no tienen órganos externos, como por ejemplo mamas o sus genitales, los tienen escondidos. Entonces, a nivel del vientre, de la guata, tienen el genital y las hembras tienen las glándulas mamarias. ¿Qué significa? Que la cría debe estimular las glándulas mamarias de la madre, y ahí la madre va a expulsar la leche, que es muy densa, muy densa, muy densa, porque tiene mucha grasa. Es una leche muy nutritiva con mucha grasa, y tiene tanta grasa que parece un quesillo. Esto evita que se diluya en el agua. Entonces, por eso la cría, cuando estimula a las glándulas mamarias de la madre, se expulsa esta leche densa, no se diluye en el agua, y ahí la cría la puede succionar, la puede absorber, ¿no? Y alimentarse. Se dice que pueden mamar, o sea, como 400 litros de leche al día las grandes ballenas. Así que cuando el ballenato nace está alimentándose mucho, y como la leche es tan nutritiva, crecen muy rápido para alcanzar pronto un tamaño grande, considerable, y así evitar que sean cazados por depredadores, porque todos sabemos que en el medio marino es difícil resguardarse de los depredadores. Por ejemplo, si llegara una orca, que la orca puede comer ballenatos. Entonces la madre siempre, digamos que la cría crece rápido para alcanzar el tamaño adecuado para poder realizar la migración de nuevo hacia zonas más cálidas, o zonas de alimentación o de reproducción, en el caso de las ballenas que migran.
Así sería como se alimentan. Bueno, ya hemos visto los dos tipos de cetáceos, ¿no? Con dientes y con barba, pero ¿cuál ha sido el gran problema o lo que han sufrido los cetáceos en el ecosistema marino? Ha sido la caza. Desde tiempos de nuestros ancestros, ya los changos, que eran las poblaciones humanas ancestrales que habitaban la costa, por ejemplo, del desierto de Atacama, el borde costero del desierto de Atacama, estas comunidades ya se alimentaban de cetáceos, cazaban cetáceos para usar su carne como alimento o también sus huesos como herramienta para poder cazar otras presas. Hay ilustraciones, por ejemplo, en Taltal, en la región de Antofagasta, donde vemos estas pinturas rupestres, donde estas comunidades ancestrales ya, digamos que ilustraban cómo se realizaba la caza. Entonces, por ejemplo, se ve cómo tenían un barco, un bote, que ellos fabricaban con piel de lobo marino, y cómo cazaban presas que eran quizás 5 o 6 veces mayores que el tamaño del bote. Entonces, el único animal que podía alcanzar ese tamaño en aquella época eran los cetáceos, pudiendo ser, por ejemplo, la orca, como hay en esta ilustración, que muestran que hay unos triángulos, puede ser aleta de orca, o este de aquí que podría ser un cachalote, por ejemplo. Durante muchos años, el ser humano ha consumido cetáceos, ha consumido tanto delfines, ballenas y marsopas. Pero la época donde más se cazó a estos animales fueron durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Durante esta época, el ser humano cazó indiscriminadamente ballenas y sobre todo cachalotes, que es el que vemos aquí en esta imagen. ¿Por qué cazaban estos animales? ¿Por qué se cazaron tanto? Pues porque en aquella época no había electricidad todavía y las lámparas de la mayoría de las ciudades de Europa se alumbraban con aceite de grasa de ballena. Aquí vemos, por ejemplo, la ilustración de whale oil, ¿no? Aceite de ballena. Entonces cazaban sobre todo los cachalotes porque tenían el spermaceti, que es un órgano que tienen en su cabeza, que es pura grasa, que esto los ayuda a ellos para bucear a grandes profundidades. Entonces los cazaban para, digamos, extraer la grasa tanto del spermaceti como de su cuerpo. Así que también se usaba no solo como aceite, sino también en cosméticos, en vitaminas, se usaban también los huesos de las ballenas como fertilizante para el campo, para la agricultura, y las barbas de las ballenas las utilizaban las señoras de la alta burguesía para fabricar sus corsets. Aquí vemos el corset de la señora que está hecho con la barba de la ballena. Esta caza de ballenas, digamos que la contabilidad o la cantidad de animales que se cazaban se iba registrando en cuadernos, en bitácoras de estos pescadores que navegaban todos los mares del planeta buscando ballenas para cazarlas. Podían pasar meses navegando para cazar ballenas y hasta que no llenaban su bodega no regresaban quizás a Estados Unidos o a Europa. Entonces vemos cómo las especies de ballena, la ballena de aleta, el cachalote, la ballena jorobada, la ballena azul, se cazaron a lo largo del siglo XX, ¿no? Del 1900, y su caza al comienzo era más o menos sostenible, pero vemos cómo a partir del 1940 se comenzaron a cazar mucho más. Vemos cómo la curva va creciendo de forma exponencial y en esta época llegó a su tope, ¿no? En los años 60. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues porque desde nuestros ancestros, los changos, hasta, digamos, el de la revolución industrial, las ballenas se cazaban de una forma artesanal. Eran pescadores en botes pequeños, con arpones, que ellos tenían que lanzar a las ballenas para cazarlas. Entonces, cazar una ballena no era fácil. Muchos de ellos perdían la vida. Es por eso que la caza, digamos, fue sostenible, ¿ya? No cazaban más de lo que ellas podían quizá procrear, reproducirse para mantener su abundancia. Pero
a partir, después de la Segunda Guerra Mundial, ya a partir del alrededor del 1940, fue cuando se creó el arpón mecánico. Aquí vemos un barco japonés, una flota japonesa, cómo tiene el arpón mecánico. Entonces, la creación o el desarrollo de este arpón mecánico hizo que se cazaran ballenas mucho más fácil, ya no era tan difícil cazarla, y es lo que llevó a la caza indiscriminada de estas especies. Debido a que durante 40 años se cazaron tantas ballenas, ya que tenían la facilidad de este arpón y las flotas balleneras, los barcos eran gigantes y podían cazar muchas ballenas en una sola travesía, los números de las poblaciones, es decir, la abundancia de las especies de ballenas comenzó a disminuir drásticamente. Entonces se creó la Comisión Ballenera Internacional, que es un organismo de científicos y de políticos que regulan cuánto es la cuota que se debe cazar de ballena. Entonces, en el año 1985, alrededor del 85, se prohibió mundialmente cazar ballenas y hoy en día solamente estos países que vemos acá, Japón, Noruega, Rusia, Dinamarca, Groenlandia, Islandia y San Vicente Grenada, Estados Unidos ya no caza, son los países que tienen cuota para poder cazar ballenas. Pero como Ana hemos... María, ¿Sí? disculpa que te haya interrumpido, pero es que nos llegó una pregunta que está relacionada con la caza que estás hablando actualmente. Si bien explicabas que antes se hacía por el aceite, por el tema que no había electricidad, nos pregunta Javiera, hoy en día, ¿por qué las cazan y para qué? Hoy en día, como vemos en la imagen, las cazan países que siempre las cazaron de forma, digamos, cultural para alimentarse. Entonces, por ejemplo, Noruega, Japón, Dinamarca, Groenlandia, siguen consumiendo carne de ballena en su dieta, como su dieta, porque siempre fue así. Es su cultura alimentarse de ballena. Es por eso que la siguen cazando, pero en una cuota supuestamente regulada. Ya tienen una cuota de que no pueden cazar más de un número determinado de ballenas al año. Y es lo que se le dice, mal dicho, pesca científica o caza científica, pero no es con fines científicos, sino que es para alimentarse. Bueno, y entonces todo este proceso de caza llevó a muchas especies de ballena al peligro de la extinción. En la década de los 70, 80, muchas poblaciones de ballenas estaban totalmente extirpadas, no se encontraban en el océano. La que más cazada fue, o una de las más cazadas fue la ballena franca, que es la que vemos aquí. Tanto la ballena franca del Atlántico Norte como la ballena franca austral del Atlántico y Pacífico Sur. ¿Qué sucedió con esta ballena? Por ejemplo, la población que habitaba el Pacífico Sureste, siendo esto Chile y Perú, hoy en día no se ha conseguido recuperar de la caza y se ha estimado que solo quedan 50 individuos maduros, esto es, machos o hembras que sean reproductoras ya que alcancen su madurez sexual, en la costa de Chile y de Perú. Esto es muy poco, ya deberían estar por miles y vemos que solo hay 50. Entonces, no solo esta ballena franca austral, sino por ejemplo la ballena azul también fue muy cazada y no se ha podido recuperar a los números previos a la caza, ¿no? Entonces, a pesar de que está prohibido mundialmente cazar cetáceos y que solamente 5 países lo hacen, las poblaciones que fueron cazadas todavía no se recuperan después de más de 30 años de prohibición. Y esto va de la mano, la prohibición que realizó la Comisión Ballenera Internacional, también va de la mano de un movimiento ecologista y conservacionista, donde las personas comenzaron a tener conciencia de conservación en la década de los 80 y digamos que lo que se promocionaba era de que, como dice este cartel, meet us, ¿no? Conócenos en vez de comernos, ¿no? Don't eat us, no nos comas.
Esta es una imagen, por ejemplo, de Dinamarca, cómo actualmente hoy en día siguen cazando cetáceos. Estos son calderón común o ballena piloto llamada, y vemos cómo participan hasta los niños porque es su tradición, es su cultura, y estos utilizan su carne para alimentarse. Pero hoy en día ver estas imágenes es algo atroz, es aterrador, a todos nos hiere la sensibilidad, porque vemos que los cetáceos son mamíferos como nosotros, no somos tan lejanos, sufren, tienen sentimientos, tienen unidades sociales y familiares muy fuertes, como esta especie muy familiar, donde todos los individuos pasan toda su vida con su familia, con sus madres, con sus abuelos, al igual que las orcas, también son seres que mantienen la unión familiar muy estrecha. Entonces, matar un individuo estás haciendo daño a toda la familia. Es por eso que nos sentimos cercanos a esta especie. Pero ¿por qué son los cetáceos importantes en el ecosistema marino? Bueno, aquí vemos una imagen de cachalotes ya en el océano, probablemente Atlántico Norte, y vemos lo que hay aquí es su excremento, es caca de cetáceos, caca de cachalote. Se ha estudiado y se ha determinado que esta caca es como la fertilización del océano, es decir, gracias a los excrementos de los cetáceos, las microalgas tienen nutrientes, las microalgas se alimentan de estos nutrientes que tiene el excremento y así favorece que hagan fotosíntesis. Hoy en día, ante el problema del cambio climático, que es el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, que es atrapada por el océano, esto lo hace gracias a las microalgas. Es decir, las microalgas son como las plantas en la tierra, las microalgas en el mar. Son capaces de hacer fotosíntesis y esto es absorber dióxido de carbono para producir oxígeno. Entonces, digamos que los cetáceos ayudan a la disminución del dióxido de carbono en el planeta y por ende están ayudando a disminuir los efectos del cambio climático. Y no solo eso, el excremento, sino que una ballena que puede llegar a vivir 100 años o incluso más, toda su vida está capturando carbono en su cuerpo. Y cuando estas ballenas mueren, se hunden, van al fondo marino, al lecho marino, pueden alcanzar, no sé, 2000 metros de profundidad, como esta que se encontró en la llanura abisal, profundidad del océano, y vemos cómo su carne, su hueso, todo sirve de alimento a los peces y a las criaturas de la profundidad. Como vemos, esta especie de pulpos y este pez aquí se están alimentando de la carne de cetáceo. Entonces, digamos que es lo que se llama el bombeo de las ballenas o de whale pump, que es que las ballenas capturan dióxido de carbono, pero al morir llevan todo ese carbono al fondo del océano y sirve de alimento para otras criaturas del océano. Así que por eso también están ayudando a disminuir los efectos del cambio climático en la Tierra. Y no solamente tienen beneficios para la salud del planeta, sino que también tienen beneficios para el ser humano. El ser humano pasó de cazarlas para alimentarse a no cazarlas para observarlas. Hoy en día, el turismo de observación de ballenas es una actividad que se hace a nivel mundial, que ha crecido muchísimo y que lleva muchos beneficios económicos a todas las comunidades costeras que pueden realizar esta actividad. Entonces, digamos que hoy en día un cetáceo o una ballena vale más viva que muerta, porque es más el beneficio económico que puede tener el ser humano de salir en barcos como el que vemos aquí, con personas turistas para observar ballenas, que lo que puede valer muerta. Entonces es mucho mayor el beneficio de una ballena viva que muerta. Y bueno, ¿qué sabemos de los cetáceos en Antofagasta? Pues hasta hace unos años sabíamos más bien poco. Ya aquí vemos una nota de prensa donde dice que es inusual el avistamiento de casi 1 millar de delfines frente a la costa de Antofagasta. ¿Por qué? Porque se cazaron tanto que no era tan común verlos, pero gracias a que han estado 30 años sin cazarse, hoy en día es más fácil. Algunos se han recuperado, otros no,
pero también las personas estamos más interesadas en verlos. Quizá tenemos más ojos puestos en el mar y no tanto en la tierra. Ay, perdón. Y es por eso que hasta hace unos años se conocía muy poco de las especies que había en Antofagasta, de qué es lo que venían a hacer, cuántas había, cuáles eran más frecuentes, menos, vienen a comer, vienen a reproducirse, vienen de pasada. Son preguntas que no sabemos. Uy, parece que se me ha quedado. Ana María, te aprovecho de hacer una consulta que nos llega al panel de control de la sección de preguntas y es, ¿cuánto tiempo es la gestación de las ballenas para tener una cría? Aproximadamente de 10 a 12 meses. Es casi un año la gestación. Entonces las ballenas paren y luego la cría pasa casi 2 años amamantando, hasta que ya es capaz de alimentarse por sí misma. La crianza, digamos que son 2 años. Bueno, continuando con lo que estaba diciendo, tampoco es fácil estudiar a estos animales, por eso también se tiene poca información, porque para estudiarlo hay que estar en el mar, hay que arrendar un bote, muchas veces es difícil, necesitas dinero y la logística no es tan fácil. Así que en este sentido, la ciencia ciudadana puede ser una buena herramienta. Bueno, los estudiantes que nos están escuchando, que son del bachillerato en ciencias, deben saber ya que la ciencia es la búsqueda de la verdad, ¿ya? Entonces, ciencia ciudadana significa que cualquier persona puede participar del proceso de ciencia. Aquí vemos una representación del método científico. Y el método científico no es otro que uno ve, observa, ¿no? Hace una observación y se plantea una pregunta. Por ejemplo, si yo voy al mar y veo un delfín, digo, ¿qué especie de delfín es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué está aquí y no está en otro lado? Esas son preguntas que contestaría. De ahí uno formula una hipótesis. Yo puedo decir, bueno, pues este delfín viene en verano a alimentarse, pero tengo que hacer un experimento o poner a prueba esa hipótesis. Los delfines no los podemos estudiar en laboratorio porque son animales salvajes, no podemos tenerlos en cautiverio, aunque bueno, a veces están, un delfín quizás sí, pero una ballena imposible. Por su tamaño no se puede tener en cautiverio o no se pueden hacer experimentos con ella. Entonces lo que hay que hacer es observarlo en la naturaleza. De ahí yo puedo salir, observarla, tomar datos de posición, de comportamiento que está haciendo, después puedo analizar esos resultados y al final le voy a dar una interpretación y voy a aceptar o no mi hipótesis de que esa ballena o ese delfín llega aquí en verano a alimentarse. Y de ahí es cuando uno comunica su hallazgo, si es verdad, si encuentra lo que él propuso y ya lo publica o en el mundo científico o difusión local o diferentes herramientas de divulgación. ¿En qué pueden los ciudadanos? Uno no tiene por qué ser científico para hacer esto. La ciencia ciudadana hace que las personas, cualquier persona que salga al mar y vea un delfín, pueda registrar el dato y pueda aportar eso al científico, que quizá el científico no tiene el dinero o la posibilidad de estar en el mar todos los días, como por ejemplo a lo mejor un pescador sí está. Entonces los pescadores son los ojos en el mar que el científico a lo mejor no puede estar tanto como ellos. Y todos estos registros que vayan teniendo van a aportar al científico y van a aportar a la ciencia y al conocimiento de estas especies. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que hago, lo que he hecho durante 6 años aproximadamente? Es comunicar o informar a las personas que cuando vean un cetáceo lo registren y me lo comuniquen. Así yo como científica puedo llevar un registro, puedo hacer un estudio y ellos como observadores oportunistas están aportando a la investigación. ¿Qué es lo que se hace? Observar, aquí vemos personas común y corriente observando desde un cerro al mar. Pueden registrar si es que ven un cetáceo o personas que hagan un paseo en bote o que estén pescando. Pueden registrar esa observación, la pueden enviar a través, gracias de las redes sociales, hoy en día es mucho más fácil y también existen aplicaciones donde si yo veo una ballena, puedo subirlo
y ya directamente esa información va a estar para el mundo científico que esté usando esta aplicación. En este sentido, el uso de las redes sociales y de las herramientas de comunicación es muy importante y ha abierto un nuevo campo al flujo de información entre las personas y los investigadores. Entonces, en 2014 fue cuando comenzamos la red de observadores de ballenas, bueno, de cetáceos en general, en Antofagasta. Entonces, hacíamos charlas de identificación de cetáceos a pescadores y todas las personas locales interesadas en aprender sobre cetáceos. Le hablábamos de las especies que había, misticetos, odontocetos, cómo poder identificarlas y les facilitábamos el número de teléfono o redes sociales para que ellos pudieran subir o informarnos de su observación. En este momento seguimos usando mucho Facebook. En Facebook tenemos, digamos, como plataforma donde las personas nos informan directamente a través del chat si están viendo alguna ballena, algún delfín, y también WhatsApp. WhatsApp ha sido una herramienta muy importante porque personas pueden estar viendo un delfín o un delfín muerto y enseguida lo comunican. Y gracias al proyecto Pescador Amigo, que hicimos también en Antofagasta, ahí tuvimos una mayor red, digamos, de observadores. Pudimos llegar e informar a más personas para que estas personas, si tenían alguna observación, nos transmitieran la información. ¿Cuáles fueron los resultados de estos casi 6 años, bueno, sí, 6 años de observaciones o de red de ciencia ciudadana, de científicos ciudadanos? Pues en total tuvimos 495 observaciones de cetáceos en casi 6 años de estudio. Esos son bastantes, son muchas para la región de Antofagasta, que se sabía más bien poco de las especies que había. Y en total logramos registrar 19 especies de cetáceos, siendo 6 de ellas misticetos, que recordamos que son las ballenas con barbas, y 3 especies de odontocetos, que son los con dientes. Entonces, por ejemplo, ballenas tenemos la ballena minke, la ballena de aleta, ballena jorobada, ballena azul, ballena franca austral y ballena braille. Estas son las que tienen barbas. Y odontocetos, he puesto algunos, no los he puesto todos, pero hemos visto delfín de rizo, delfín común, delfín nariz de botella, marsopa espinosa, delfín oscuro, la orca, el calderón común y el cachalote, que en este caso lo hemos visto muerto, ya, cuando hay un cetáceo muerto en la orilla, la persona que va a lo mejor paseando a su perro y lo encuentra también nos puede informar. Y también hemos visto falsa orca desde la orilla. Esta es una foto enviada de un colega que vio una falsa orca desde la orilla. Todas son cetáceos que hemos visto en la región de Antofagasta y principalmente mejillones, ya mejillones y Antofagasta. Y bueno, cuando uno tiene todos estos datos, ¿qué tiene que hacer? Pues analizarlo, hacer tablas, hacer figuras, gráficos, para ver un poco qué patrones de observación nos da. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la especie que más número de avistamientos tuvo era el delfín nariz de botella, seguido de la ballena de aleta, que tuvo también más de 60 observaciones, y luego tenemos la marsopa espinosa, el delfín oscuro, el delfín común y el calderón gris o delfín de rizo, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito el patrón de cuáles son los cetáceos o las especies más frecuentes y cuáles son las menos frecuentes, como por ejemplo la ballena minke, el calderón, el cachalote pigmeo o el cachalote falsa orca, ya son los menos registrados. También pudimos hacer gráficos de estacionalidad, de cuál es la época en la que se observan más frecuente. Esto puede estar un poco más sesgado a que, por ejemplo, en verano las personas pasan más tiempo frente al mar o en la orilla del mar, ¿no? De vacaciones, pero vemos como aún así en otoño y en invierno también tenemos bastantes registros, sobre todo de la especie nariz de botella, el delfín nariz de botella, que lo vemos principalmente en invierno. Y luego otras especies como por ejemplo el calderón gris o el delfín de rizo, que las vemos en otoño. Y sin embargo, la ballena de aleta la vemos más en verano, ¿ya? Entonces esto nos puede dar un poquito su patrón de estacionalidad, qué especies son más frecuentes en verano y qué especies más frecuentes en invierno.
En cuanto al tamaño de los grupos, también podemos tener información. Son individuos solitarios, vienen en grupos de cuántos, y vemos que los mayores grupos son los conformados por el delfín de oscuro, perdón, aquí está, y también, que son el color morado, y el delfín nariz de botella, que son individuos de 30, o sea, grupos de 30 individuos, o por ejemplo tenemos aquí los grupos de 200 a 500 individuos, también vemos delfín nariz de botella o delfín, en este caso, oscuro, que también forman grupos de cientos de individuos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, la ballena de aleta y la ballena jorobada, lo que vemos mayormente son grupos de individuos solitarios, single, son individuos solitarios. Así que esto nos hace una idea quizá de que las grandes ballenas navegan solas, pero los delfines más pequeños son más gregarios y navegan en grupos mayores. Y en cuanto al comportamiento, también podemos descifrar. Las personas pueden observar y pueden ver si quizá está alimentándose, si está navegando, si está descansando, si está saltando. Y tenemos, por ejemplo, que el delfín nariz de botella lo han observado mayormente navegando lento, o la ballena de aleta que la observan principalmente alimentándose. Entonces vemos como ballena de aleta, delfín oscuro o la marsopa están alimentándose, mientras que quizá el delfín nariz de botella está navegando por la zona. Esto puede indicar que no sea tanto zona de alimentación, sino zona de paso. Y esa es la pregunta que tenemos hoy en día. ¿Es Antofagasta una zona de alimentación o es una ruta migratoria o una zona de paso de cetáceos? Pues para esto necesitamos más estudios porque, por ejemplo, si observamos la gráfica, solamente quizá nos indica que el delfín nariz de botella sea la especie que está navegando, no tanto alimentándose. Pero luego quizá tenemos el delfín oscuro que lo vemos más alimentándose que navegando. Pero tenemos que realizar más estudios para ver de qué se están alimentando los delfines, porque todavía no se sabe si se alimentan principalmente de anchoveta, de calamar, de sardina, de jurel. Entonces son estudios que debemos continuar a hacer, pero que la ciencia ciudadana nos ha ayudado a conocer más sobre estos animales en la región y a también plantearnos otras preguntas adicionales, ¿no?, a las que teníamos en un principio, que no sabíamos qué especies había. Y hoy en día sí sabemos que son 7 las más frecuentes. Bueno, y para finalizar, como conclusión, es que Antofagasta es una zona de elevada biodiversidad de cetáceos que representa el 44% del total de las especies de cetáceos que se ven en Chile. Ya en Chile se han observado 46 especies y solo en Antofagasta hemos registrado 19, y todo esto gracias a la ciencia ciudadana, gracias a que las personas pueden tener registro y transferir la información a los investigadores para analizar estos datos. No obstante, es necesario realizar más estudios para determinar si Antofagasta es una zona de alimentación de grandes cetáceos o es un corredor migratorio para alguna especie. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo quería dar las gracias por atender hoy en este seminario y también los animo a que se sumen al estudio de Ciencia Ciudadana. Pueden seguir por Facebook la página de CIFAMAC, en Instagram también CIFAMAC Chile. Pueden enviar mail si tienen alguna observación de ballenas, de delfines, o también por WhatsApp, y ahí nosotros vamos registrando estas observaciones de científicos ciudadanos. Ana María, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que ahora vamos a estar todos mucho más atentos cuando estemos cerca del mar, a ver si encontramos alguna sorpresa. Y bueno, hice las preguntas que fueron llegando durante, te fui interrumpiendo, por lo tanto, ahora Cintia, que es la directora del programa de Bachillerato en Ciencias, también nos quiere hacer un cierre. Así que muchas gracias, Ana María, por la presentación. Fue muy entretenida y es realmente un tema fascinante. Y ahí pasa acá en Chile, que tenemos un lugar con tanto mar y tanto lugar donde observar. Muy bien, muchas Cintia, gracias. no de nada. Cintia, te dejo a ti entonces a cargo del cierre para que nos comentes
las fortalezas del programa de bachillerato en ciencias de Universidad Santo Tomás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Lascano. Ustedes me indican si es que estoy mostrando Sí, se ve mi perfectamente. pantalla. ¿Se ve perfecto? Ya. Bueno, primero que todo, agradecer a Ana María por la presentación que nos entregó hoy. La verdad es que es fascinante la presentación de Ana y es raro porque, bueno, yo soy oriunda de Antofagasta, toda mi vida he vivido acá y jamás quizás me he dado el tiempo para poder mirar al mar y ver si es que andan circulando cetáceos, así que realmente me generó como mucha curiosidad respecto a lo que pasa en nuestras costas. Así que muy interesante, Ana, tu presentación y muchísimas gracias por aportar con tus conocimientos, con tu investigación a todos a los estudiantes y a todas las personas que están conectadas acá en este webinar. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Cintia Lascano, soy la directora del programa de Bachillerato en Ciencias de la Universidad Santo Tomás. Ya comentarles que este programa de Bachillerato en Ciencias está en 2 sedes en este momento, en Antofagasta y en Santiago, ¿ya? Es un programa de estudio que tiene una duración de 2 años, ¿ya? Es un programa que está orientado para aquellos estudiantes que deseen fortalecer el área científica, ¿ya? Y que deseen mejorar sus hábitos de estudio y conocer más de cerca también su profesión, ¿ya? Muchas veces ocurre que los estudiantes cuando salen de enseñanza media están un poco dudosos respecto a qué carrera seguir, a qué carrera estudiar, ¿ya? Es una decisión súper difícil al momento de tomar aquella determinación. Por lo tanto, el programa de bachillerato lo que intenta es fortalecer todas estas herramientas que fueron entregadas durante el proceso de enseñanza media y además en un primer año del programa ir fortaleciendo el área de ciencias básicas. Cuando indico el área de ciencias básicas estoy hablando de biología, química, matemática, física, etcétera. ¿Ya? La idea es que también te podamos orientar respecto a lo que tú vas a estudiar, a la decisión que tú vayas a tomar. Entonces, al momento de iniciar tus estudios, tomas líneas, por así decirlo, que te van a permitir conocer la ciencia, pero además también te ofrece líneas para poder conocer distintas carreras que puedes optar a través del programa de bachillerato en ciencia en nuestra casa de estudio, ¿ya? Ahora, este programa tiene una fortaleza que permite que nuestros estudiantes homologuen aproximadamente el 80% de las asignaturas que cursaron en el programa de bachillerato en ciencia, ¿ya? Otra fortaleza además que nosotros al momento de traspasar a nuestros estudiantes, ¿ya? Ellos son traspasados como estudiantes antiguos a las carreras de destino. Por lo tanto, no significa que el estudiante esté perdiendo 2 años, sino que está ganando 2 años de estudio y homologando todas las asignaturas que cursan en este programa, ¿ya? Entonces, de alguna forma, es un programa que te permite dar pasos seguros en la carrera que tú vas a escoger. Como les comentaba, el programa de bachillerato en ciencias además te ofrece diversas actividades para ir complementando tu estudio, no solamente ese estudio, sino que también son diversas actividades que tienen que estar ligadas con la ciencia y no con la ciencia, ¿ya? Más bien actividades que sean vocacionales, actividades de acción social, actividades en el ámbito científico, etcétera. La idea es poder fortalecer en un 100% tu desarrollo por así decirlo, profesional. Acá yo les estoy mostrando la malla del programa de bachillerato en ciencias, ya es un programa flexible, tiene una duración de 2 años, ya, y ustedes obtienen el título de bachiller en ciencia. Eso significa que obtienen un grado académico, ya. Además, si ustedes se fijan, durante el primer año son asignaturas netamente del área científica, ya, por ejemplo, matemática, biología, química, ahí tienen las líneas de estudio. Además, tienen la línea de orientación respecto a lo que ustedes quieren estudiar, ahí trabajan con un psicólogo. Y además tienen las asignaturas que son básicas y que son transversales a todas las mallas de las carreras de la Universidad Santo Tomás. Para ya en el segundo año,
poder, por así decirlo, cursar los selectivos profesionales que son de las carreras que ustedes escogen, ¿ya? Eso significa que acá los estudiantes del programa de bachillerato se dividen, por así decirlo, y se van a las carreras de primera preferencia. Por ejemplo, si un estudiante desea seguir la carrera de nutrición, en el segundo año este estudiante ya comienza a cursar las primeras asignaturas de la carrera de nutrición, ¿ya? Para finalizar su segundo año, poder egresar del programa y traspasarse homologando todas las asignaturas que cursó en el programa de bachillerato y obteniendo, por supuesto, su grado académico. Ahora, como les comentaba, el programa de bachillerato no solo les ofrece, por así decirlo, no solo los orienta en temas de el área de ciencias básicas, hay una fuerte orientación vocacional con entrevistas, con test psicológicos, con test vocacionales, test de diagnósticos que los están a cargo de una psicóloga que es la que trabaja en el taller de orientación, tienen talleres de reforzamientos en matemática, en química, en biología, etcétera. Visitas a distintos centros profesionales, salidas a terrenos, bueno, en el momento en que lo amerite, o cuando se salga de esta pandemia, pero se hacen hartas visitas a salidas a terreno. La idea es que el estudiante conozca en qué se va a desempeñar, ¿ya?, el profesional de la carrera que le puede interesar. Y por último, chiquillos, solamente dejarles el contacto, si es que alguien quiere orientación, quiere conocer más el programa de nuestra institución, ¿ya? Acá les dejo mi nombre, Cintia Lascano Rojas, directora del programa de Bachillerato en Ciencia, mi correo electrónico y la página de Facebook que nosotros utilizamos a nivel de sede Antofagasta. Ahora, si es que hay algún interesado para la sede de Santiago y quiere conocer más en qué consiste este programa, igual me puede escribir y yo redirijo la consulta a la sede de Santiago para poder colaborar en la decisión que ustedes van a tomar. Eso. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dar a conocer el programa de bachillerato. Muchas gracias, Cintia. Fue un excelente cierre porque en realidad es una instancia de conocer las virtudes y las fortalezas de optar por un bachillerato. Como dices tú, cuando es un momento de elección un poco complicada y en un año complicado, yo creo que es súper bueno que todas estas instancias nos den la mayor información posible. Agradezco a Ana María también que haya compartido las redes sociales de su lindo proyecto de investigación. También a ti, Cintia, por compartir tu correo ante cualquier duda sobre bachillerato o en Antofagasta o en Santiago. O en Santiago, Bueno, sí, exactamente. Claro, fuimos sumamente puntuales, muy mateas, así que le agradezco a las dos haber participado y a toda la gente que se conectó con nosotros hoy día, de La Serena, de Santiago, también de la zona norte. Muchas gracias por participar, por haber estado esta hora con nosotros. Nosotros continuamos con nuestro ciclo de charlas hasta fines de septiembre, por lo tanto, estén atentos a las redes sociales, sobre todo al Instagram de Santo Tomás, de admisión, para que se puedan inscribir, son todas gratuitas, inviten a sus compañeros, a sus amigos, familiares, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. Chao.